que necesitan de hospitalización. Al día de hoy, en la región de la Araucanía completa, hay que recordar que ahora ya estamos integrados, los sistemas públicos como privados, existen 24 personas con conexión a ventilación mecánica. Adicionalmente, existen otros 7 ventiladores para nuevos casos que requieran tanto de la provincia de Mayego como la provincia de Cautín y en el sector público como en el sector privado. ¿Alguna otra pregunta? Ministro, quería preguntarle si nos puede dar cifras del personal de salud contagiada y también en cuarentena preventiva. Los que están contagiados y los que están en cuarentena preventiva, ¿cuántos son y cómo se está reemplazando a esas personas? Bueno, desde comienzos de febrero ustedes vieron que nosotros realizamos simulacros para modelar cómo iba a ser la atención de los pacientes contagiados con el objetivo de evitar los contagios. Asimismo, las primeras compras de elementos de protección personal para los recintos de salud públicos se realizaron durante los primeros días de febrero y hasta el día de hoy hemos ido entregando periódicamente tanto mascarillas como pecheras, como guantes y antiparras para el personal de salud de acuerdo a lo definido del protocolo. Recordar que a partir de hoy y de acuerdo a lo resuelto de la integración tanto de la red pública como de la red privada, estos protocolos de elementos de protección personal también se hacen efectivos para los trabajadores de la salud privada. En relación a la cantidad de personas que hoy presentan un examen positivo de COVID, se reportan 88 personas en la atención primaria y 94 personas en los recintos hospitalarios, totalizando un total de 182 personas contagiadas. El monitoreo que estamos realizando y es diario, desde hoy, por esta inclusión de las clínicas privadas, también se va a empezar a reportar la información de los trabajadores de salud privada para poder complementar esta información y tener una visión completa de lo que está realizando tanto en el sector público como en el sector privado. Cada una de estas personas también tiene contactos estrechos y eso están definidos los protocolos para definir. En promedio tenemos entre 4 y 5 contactos estrechos por cada uno de estos contagios y es por eso que hemos hecho el llamado a fortalecer el uso de estos protocolos para evitar que dentro del personal de salud existan más contagios. Ministro Mañalich, dos preguntas para usted. Por el desarrollo de propuestas para enfrentar posibles conflictos éticos ante el posible colapso del sistema de salud. Finalmente, la pregunta es cómo se decidirá a quién se atiende y a quién no. Y también preguntarle por los protocolos cuando alguien fallece. Finalmente, cómo es el procedimiento para que las familias puedan retirar el cuerpo, también realizar el funeral de aquella persona. Gracias. Voy a dejar con usted a la subsecretaria doctora Paula Daza para contestar esta pregunta. Hola, muy buenos días. Con respecto a la primera pregunta que se ha emitido recién, efectivamente es importante tener un protocolo ético. La mesa social, específicamente la Universidad Católica, nos ha hecho llegar al Ministerio de Salud una propuesta de protocolo para la atención de pacientes. Esta propuesta está siendo analizada por el Comité Ético Clínico que tiene el Ministerio de Salud para poder tener una información relevante y para poder tener una respuesta frente a esa situación. Con respecto al segundo tema, respecto a los protocolos, también hay un protocolo efectivamente para esa situación. Sabemos que es una situación dolorosa, por lo tanto el protocolo permite a las personas, a la familia, acompañar en forma muy reducida a sus familiares en esa situación en caso que lo estén viviendo. Ministro Mañalich, quería preguntarle qué está pasando en la Araucanía. Le preguntamos hace un rato, pero no se respondió, que se ha transformado en el segundo foco de preocupación acá en Chile. Pero también quería cifras sobre los ventiladores que vamos a tener disponibles para el pic de la enfermedad que ustedes estiman en la primera semana de mayo y por las camas que van a tener disponibles. Otro tema importante es cuántos exámenes para detectar el COVID tenemos, cuántos se están comprando. Se
Se ha generado bastante confusión en cuanto a los números de camas intensivas y de compras de ventiladores mecánicos. Quiero ser bastante claro y es por eso que voy a dar una cuenta de cada una de las estrategias que como Ministerio de Salud hemos establecido para poder aumentar nuestra capacidad de camas intensivas. En situación normal, nosotros contamos con 1.229 camas intensivas, tanto públicas como privadas. Hemos realizado compras por 797 ventiladores mecánicos invasivos que están llegando semanalmente al Ministerio de Salud y son repartidos de acuerdo a la situación epidemiológica de cada una de las regiones del país. Como mencioné recientemente, hemos emitido una resolución para el uso de las máquinas de anestesia con el objetivo de aumentar en 500 las camas de unidades de paciente intensivo y obviamente eso está con el respaldo de la Sociedad Médica de Anestesia. Y finalmente hay 200 ventiladores mecánicos pediátricos que van a ser reconvertidos para ser utilizados en pacientes adultos. Hay que recordar que la gran parte de los pacientes hospitalizados son pacientes adultos y de los pacientes que requieren cama intensiva, gran porcentaje de estos son mayores de 60 años. En total son 3.315 camas que tenemos entre el sistema público y el sistema privado. ¿Qué pasa con los exámenes PCR? No se respondió a esa pregunta, así que la reitero. ¿Cuántos hay? ¿Hay denuncias de que faltan kits? Nosotros hemos comenzado desde principios de febrero con el laboratorio del ISP, que fue uno de los primeros en poder extraer el material genético de este virus y de esa forma hemos podido ir implementando ya 39 establecimientos repartidos desde Arica a Magallanes. Tenemos la posibilidad de llegar a 49 y obviamente a través de las universidades y la industria alimenticia hemos seguido aumentando nuestra capacidad diagnóstica. Como lo mencionó el ministro, estamos realizando entre 2.000 y 3.000 exámenes diarios y tenemos la posibilidad de potencial de llegar a 10.000 exámenes diarios. Muy buenos días. Aprovechando que está el ministro de Salud como titular de la cartera, le queríamos preguntar respecto a un artículo de prensa que hoy aparece en El Mostrador sobre una asesoría comunicacional que habría pagado el ministerio o la subsecretaría de esta cartera por 400 millones de pesos respecto a cómo enfrentar esta pandemia. 400 millones de pesos que según este artículo, por ejemplo, podría haber incluido la compra de 193 camas clínicas, 14.800 mascarillas profesionales. ¿Era el momento para hacer este gasto de 400 millones de pesos? Si nos puede confirmar, por favor, esta situación, agradecemos si el ministro nos puede responder. Nosotros, evidentemente, dentro de las primeras medidas que consideramos incluir en la campaña de prevención, contención de coronavirus, es una información muy intensa a la comunidad. Cómo lavarse las manos, cómo aislarse en la casa, cómo manejar a las personas que tienen que estar en cuarentena, etcétera, porque nada de eso estaba como un patrimonio del conocimiento público. Esta campaña nosotros estimamos que lograr informar a la ciudadanía de las medidas que tenían que tomar, qué significa aislamiento social, etcétera, tenía un costo aproximado de 1.200 millones de pesos. En ese contexto queremos agradecer enormemente que muchos canales de televisión, por ejemplo Anatel, han puesto minutos disponibles, radios, para emitir estos comerciales de educación pública que en mi opinión han causado un profundo impacto, una profunda ayuda al manejo de esta crisis. Quiero recordar que nosotros tenemos en el manejo de esta situación básicamente dos fases que se sobreponen. La primera es la fase de contención, que no ha terminado, por eso las cuarentenas, por eso la educación, etcétera.
Y todo dinero invertido en educación a la comunidad evidentemente es un dinero bien gastado, porque significa la posibilidad de que alguien haga cosas que le permitan, por ejemplo, respetar la cuarentena y con eso disminuir la posibilidad de que otros se contagien. Así que agradezco su pregunta y sobre todo agradezco, insisto, a tantos medios de comunicación que se han plegado a esta campaña gratuitamente, ofreciendo tiempos que son muy onerosos, como los que he mencionado, para amplificar el efecto de estas campañas de educación que, por supuesto, ustedes pueden ver a través de las radios y los canales de televisión, incluso de cable, que han puesto tiempo gratuito para disponer de esta campaña y de esa manera ayudar a prevenir que las personas se contagien. Ministro, buenos días. Quería consultarle, ayer lo vimos en la región de la Araucanía utilizando mascarilla. Quería saber si existe algún protocolo o medidas que se están adoptando para la protección de las autoridades, considerando también el rol que juegan en distintos territorios. En ese sentido, también se han detectado 2 casos positivos acá en el Palacio de la Moneda. ¿Se está haciendo un seguimiento a esta situación y también cómo se está protegiendo al presidente para que no se contagie? En relación a protocolo, vale para cualquier persona en nuestro país lo que es la medida general, vale decir, si presenta síntomas, hacerse el examen de PCR y si es así, hacer la cuarentena que corresponde. Y los contactos estrechos, las personas que han estado más de 15 minutos compartiendo directamente, o han compartido una sala de reunión y han estado menos de 1 metro durante 2 horas, todo lo que está en el protocolo de prevención se aplica en La Moneda como en cualquier sitio. Efectivamente, en el caso de personal uniformado, que no ha estado en contacto estrecho con autoridades ni el presidente de la República, están cumpliendo su cuarentena y sus contactos han sido testeados, los contactos estrechos, y de hecho las 5 personas identificadas como contactos estrechos se hicieron el examen de PCR y hasta aquí ese examen, está informado hace 2 días, fue negativo. En relación a las personas como el suscrito que evidentemente estamos visitando lugares donde hay una cierta posibilidad de que uno contraiga la infección. Hay que pensar que eso va a ocurrir de todas maneras, la posibilidad de que las autoridades de salud se contagien, como ha ocurrido con muchos seremes ya, es muy alta, y es por eso que después de venir de la Araucanía, incluso en la Araucanía, yo he estado usando una mascarilla, y es lo mismo para estar seguro que si desarrollamos la infección, que es parte del protocolo, no estemos contagiando a alguien. Es para protección a terceros más que para protección a nosotros mismos. Quiero reiterar, para hacer claridad, un punto que ya ilustró el señor subsecretario, pero me parece importante de enfatizar. La capacidad actual de ventiladores mecánicos en nuestro país, públicos, privados, es 1.229 respiradores. 1.229. De estos hay 220 que no se están usando y que están dispuestos para usarse en caso que se necesite, y todos estos ventiladores se manejan desde hace 2 días desde una instancia centralizada. O sea, no hay un respirador asignado a este hospital, sino que se requirieron, como se requirió en Osorno llevar ventiladores, se llevan a Osorno. Se requieren en Araucanía, se llevan a Araucanía, y esto es muy fácil de hacerlo con el auxilio de las Fuerzas Armadas y su capacidad logística. Se han comprado 797 respiradores adicionales que están llegando semana a semana, de acuerdo a las instrucciones que los protocolos que autorizó el FDA en Estados Unidos. Se están convirtiendo a partir de hoy día 500 máquinas de anestesia en respiradores. En este mismo momento se está haciendo la campaña de educación a los anestesistas que manejan estos dispositivos para que se transformen en intensivistas manejando estos respiradores. Estamos convirtiendo 200 ventiladores pediátricos que son de mucha utilidad en adultos de una masa corporal relativamente más
pequeña, un adulto mayor que pesa entre 50 y 60 kilos, estamos hablando de 200, y se están reclutando 589 respiradores más comprados durante estos meses desde el último catastro por los prestadores privados. Estamos hablando que en el desfase que tiene esta epidemia, porque nosotros tenemos un pic de nuevos contagios y una segunda fase que es cuando algunos de estos contagios requieran hospitalización o tratamiento intensivo, que ocurre aproximadamente entre 3 semanas y un mes desde el pic de contagio, estamos hablando que tenemos 3.315 ventiladores disponibles y pueden ser más. Ayer me comuniqué con el gobierno de China para adquirir más respiradores y tenerlos de respaldo en caso que sea necesario, pero quiero transmitir que este volumen de respiradores, tener 220 respiradores de respaldo para las próximas semanas, es algo que prácticamente ninguna nación en el mundo tiene en este momento, y tenemos que estar, digamos, tranquilos de que cualquier persona que necesite un ventilador lo va a necesitar, sea el lugar en el que esté en Chile.